PSN, primer sistema de noticias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Amable auditorio, muy buenas tardes. Como de costumbre, estamos aquí con ustedes. Arturo Geraldo, su servidor, me acompaña. Esperanza Íñiguez, muy buenas tardes y bienvenidos. Bienvenidos todos ustedes a esta estación de radio, la 1030, que los recibe con todo gusto y que une los corazones y las mentes de todos los latinos y sobre todo todos los mexicanos en Baja California y en California, Estados Unidos. A todos ustedes vaya nuestro saludo. Les platicaremos cómo va paso a paso avanzando esta patria mexicana para recibirlos a todos ustedes. Si nos recibe usted en Baja California, sabe que el canal 87 de Easy nos hace estar con ustedes adentro de su casa. También nos puede ver en vivo en Facebook, PSN en vivo, y ahí estamos para usted, PSN en vivo. Hace clic y ahí estamos con ustedes. También puede ser en www.psn.si. De cualquier manera, estamos conectados en pensamiento y en corazón. El día de ayer, 8 de agosto de 2018, recibió el licenciado Andrés Manuel López Obrador el acta formal de que ya es un presidente electo. Y faltan todavía, ¿cuántos meses? 4 meses, Arturo, para que reciba la banda presidencial. Así es. Lejos todavía. Sin embargo, todos los días hay agenda, todos los días hay trabajo. Cada quien tiene sus comisiones, pero él también tiene mucho trabajo. El licenciado Andrés Manuel López Obrador esta mañana llegó a Palacio Nacional. Compañero, a ver si tenemos las fotos de cuando llegó el licenciado Andrés Manuel al Palacio Nacional. El día de hoy no fue tan difícil entrar, Arturo. Pusieron unos cerquitos, unas vallas ahí para que los automóviles pudieran entrar, y luego, como él nada más lleva su carrito blanco, así que no hay mucho problema. Llegó el licenciado Andrés Manuel al Palacio Nacional el día de hoy. El licenciado Andrés Manuel se reunió con el Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, para comenzar formalmente con la transición del gobierno que se inicia el 1 de diciembre. Llegó al Palacio Nacional para reunirse con Enrique Peña Nieto. Ahí vemos cuando sale de su casa, ahí es cuando sale de su casa de transición, Arturo. Se despide de todos y les dice a los de prensa: déjenme pasar porque voy deprisa, tengo que llegar, porque si no la prensa se amontona a la salida. Los saluda y les dice con señas que va a salir rápido porque va al Palacio Nacional. Y luego vemos escenas donde llega al Palacio Nacional y lo recibe Enrique Peña Nieto, y van caminando por un pasillo y los dos saludan así como con el dedo índice señalando algo. Se espera que el presidente electo y Enrique Peña Nieto hablen ya, comiencen formalmente el trabajo de transición. ¿Qué crees tú que, mira, ahí está, qué crees tú que vaya a encontrar el licenciado Andrés Manuel López Obrador ahí, Arturo? ¿Qué le irán a entregar? Pues le van a entregar un país en ruinas, un país con una deuda externa descomunal, con un desastre en todas las instituciones. Es una tarea de volver a empezar de cero. Es el sexenio más corrupto que registra la historia moderna de México. Más corrupto todavía que Carlos Salinas de Gortari, que ya es mucho decir. Entonces, pues este es el México que tenemos. Este es el México con el que tenemos que lidiar. Es una verdadera desgracia. Pero recibir un país en estas condiciones es desalentador. Sin embargo, el licenciado López Obrador dice, no se amilana, dice
que hay que empezar de cero, pero hay que empezar con mucho entusiasmo, con mucha energía y con muchos deseos de superar todos los inconvenientes que tiene, que le ponen en el camino. Bueno, el licenciado Andrés Manuel López Obrador el día de ayer apenas recibió su acta de que ya es presidente. Sin embargo, fíjense ustedes, si le voy a preguntar a Arturo Geraldo, el periodista. Arturo Geraldo, en el tiempo de que el periódico era la única forma de comunicarnos, ¿cómo se manifestaba la noticia más importante? Óyeme, esos tiempos yo todavía no los alcancé a vivir. El periódico tenía la noticia más importante, se decía a 8 columnas, Arturo. Pues sí, por ejemplo, lo que sucedió ayer es tan importante, tan trascendental para la vida nacional, que debió haberse manejado con más estruendo, tanto en los periódicos, en la prensa, como en radio y televisión. Sin embargo, buscaron la forma de soslayar el evento para no darle la debida importancia. Así fue. ¿Qué pretenden? ¿A qué le tiran? Ya le pusieron a López Obrador todos los escollos que pudieron. Lo salvó. Tuvo un triunfo resonante. No ganó por escaso margen. No. Ganó en una forma aplastante. ¿Ahora qué quieren? Los medios. Pero no me refiero a los mercenarios de la prensa, ¿no? No, esta es la servidumbre. Los dueños. ¿Por qué siguen con esas actitudes? Debió habérsele dado al evento de ayer la relevancia que justamente le corresponde, porque es la entrega de constancia de mayoría del presidente electo de México. Y ayer trataron de opacarla poniendo las noticias de la profesora Albester. Bueno, pues hoy, ya como presidente electo, entra el licenciado Andrés Manuel López Obrador a recibir en realidad las comisiones que van a enlazar la salida y la entrada. ¿Y qué creen? Todos los noticieros, ¿a quién presentaron ahora? ¿Al Muletas, al Tortas, al quién, Arturo? Sí, sí. Todos los noticieros nacionales, fíjense, lo único que dijeron fue que encontraron a uno y al Tortas y al quién sabe qué y al quién sabe cuánto, como si eso le interesara al pueblo mexicano, Arturo. ¿No le interesa? No es ético, periodísticamente hablando. Periodísticamente. Una nota roja no debería ocupar jamás la nota principal cuando menos en una edición periodística. Uh-huh. No sé cuál sea la regla que tengan ellos allá. Pero yo creo que, imagínense ustedes, que nada más que hubiera sido electo José Antonio Meade, ¿cómo estarían las televisoras? Día y noche, dale y dale, metiendo a Meade hasta por las orejas. ¿O no? Pero con López Obrador tratan de soslayar todo esto. Por eso le digo, ¿a qué le tiran? Él va a ser el presidente, elegido por el pueblo. Así es. Un presidente legítimo en muchas décadas. Porque los demás, Peña Nieto, Calderón, eran gente impuestas así. Fraudes electorales descarados. A Calderón tuvieron que meterlo por el excusado, porque no había otra manera. La gente no lo dejaba entrar. Entonces, sin embargo, siguen en el mismo tono, tratando de opacar, en el mismo plan.
tratando de opacar el triunfo del pueblo. Fíjense lo que le estoy diciendo. El triunfo de usted, el sacrificio de usted, el trabajo de usted, el salir a votar, el contar los votos, el estar al pendiente, en estar detrás de un presidente que usted eligió, pues para ellos todo eso no cuenta. Todas las notas de hoy fueron un delincuente cualquiera, porque ahora hay 500 y todos son cómplices de los presidentes, Arturo. Así es. Dejan entrar al que quieren y dejan salir al que quieren, y cuando ellos quieren hacer un show, porque de eso ya estamos seguros. Bueno, pero el pueblo ya maduró. Sin embargo, el día de hoy, que entró el presidente ya a recibir, a decir quiénes van a ser las comisiones de recepción y de entrega, se han tardado tanto para salir a dar la conferencia de prensa. Estaba todo dispuesto en el Palacio Nacional, enfrente del Salón de Tesorería. Los que han ido a visitar el Palacio Nacional saben que el Salón de Tesorería es un hermoso salón donde se puede recibir a los invitados más sobresalientes del mundo, porque es un salón hermoso, donde había muchas ventanillas y todas están como era el Salón de Tesorería, muchas ventanillas como de banco. Es un salón hermoso. Pues no le abrieron ese salón. Cerraron ese salón y enfrente de las puertas de ese salón pusieron una tarima así como de un pie de alto, como de cualquier cosa, y un solo micrófono. Por lo que sabía la prensa, y estaban mucha gente de prensa esperando desde muy temprano, la conferencia de prensa se creía que nada más el licenciado Andrés Manuel López Obrador iba a hablar, Arturo. Pero hasta ahorita, a las 4 de la tarde, todavía no daban la conferencia de prensa. Todavía no. Y yo, como una mujer mal pensada, porque ya me lo contagió Arturo Geraldo, digo, no ha de estar tan bien lo que tienen que entregar, Arturo, donde han pasado 3 y 4 y 5 horas y la prensa sigue esperando a que salgan a dar una conferencia de prensa. Tendrá que armarse de paciencia y de palabras tolerantes, Arturo, para recibir lo que tú dices que va a recibir del país. ¿Qué va a recibir del país? Las ruinas. Las ruinas. Escombros de una nación que tiene que reedificarse desde los cimientos. Hay que estar conscientes de esa situación. López Obrador no recibe un país boyante, no, recibe un país rebatiéndose en la sangre, matanzas por aquí, matanzas por allá, y todo es ocasionado por la corrupción y la impunidad, y eso se debe a un mal gobierno, así en toda la extensión. A un mal gobierno que jamás, Arturo, tan malo fue que jamás volteó a ver a su pueblo, jamás pudo bajarse de sus carros blindados, jamás pudo salir de Los Pinos, más que para ir al Palacio Nacional a entregarle ahora al licenciado Andrés Manuel. Bueno, esto lo estamos diciendo nosotros como comentario, porque todavía no sale en la prensa nacional. A lo mejor en estos momentos ya se va a ver en vivo esa conferencia de prensa, pero no le abrieron al presidente electo, al licenciado Andrés Manuel, no le abrieron el salón de tesorería. Lo pusieron enfrente porque era nada más para la prensa. Pero recuerden qué tan importante es recibir la presidencia de la República. Sí es cierto que va a haber una ceremonia el 1 de diciembre, pero eso era muy importante también, y todos los noticieros solo hablan de delincuentes. Sí, claro, pues delincuentes son todos, en fin. Ahí está. En una forma alevosa, el mismo día que le entregaban la constancia de mayoría al licenciado López Obrador, sacaron la noticia de la liberación de la profesora Esther Gordillo, para opacar el evento. ¿Cómo la ven? Por eso digo, ¿y cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quieren? ¿Empañar la presidencia entrante? Minimizar, Arturo, sí, la importancia del pueblo. Piedras en el camino al nuevo presidente, para decir, miren, ahí está la izquierda no sabe gobernar, no puede con el paquete. ¿Eso es lo que quieren? Pues fíjense que los mexicanos ya no nos chupamos el dedo.
Ya estamos enterados de la situación y debidamente politizados para entender una cosa de la otra. Ya no nos engañan con tanta facilidad. Hay una pequeña nota en el periódico de Carmen Aristegui que dice: me reuní con el presidente electo López Obrador, a quien le reiteré la disposición del gobierno de la República de apoyarlo y colaborar por una transición eficiente y eficaz en beneficio de México. Así escribió Enrique Peña Nieto hace unos momentos. Me reuní con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Pero hay muchos pendientes. El presidente electo detalla de qué habló con el presidente Enrique Peña Nieto, y entre los temas que trataron hay uno muy importante. ¿Quién va a nombrar al fiscal general, Arturo? Este es uno de los temas más importantes, por eso necesitábamos el día de hoy aquí a la licenciada Marta Patricia. Qué lástima que no pudo estar con nosotros, porque el fiscal de la nación es el personaje que va a juzgar, Arturo, todas las pruebas que se lleven contra los gobernantes que van saliendo. Así es. Y si ponen a alguien, a un fiscal carnal, en beneficio de ellos, que los va a proteger por 9 años, pues será muy doloroso para México no ver la justicia llegar, Arturo. ¿Quién debe nombrar fiscal general? Al PRI, dice una nota, ya se le pasó el tiempo para designar al fiscal general. Así, un observador de la revista Proceso, Genaro Villamil, dice que ya al PRI ya se le pasó el tiempo. Pero es muy importante porque recuerden que falta todavía un mes para que el Congreso de la Unión, Arturo, autorice quién va a ser el fiscal general. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque si lo nombran ellos, pues ya nunca vamos a ver llegar la justicia a México. Absolutamente. Van a nombrar a un incondicional, a un Virgilio Andrade cualquiera, para que les cubra las espaldas. ¿Y por qué es importante el fiscal general? Bueno, les voy a nombrar 2 de los muchos problemas que hay en la República para resolver. Odebrecht y el dinero que entró de esa compañía que a muchos países del mundo, Arturo, les ofreció dinero por contratos que no les correspondían, y el caso de los 43 de Ayotzinapa, pero también a los 200 y tantos mil muertos de México, Arturo, y los cuantos desaparecidos. No, pero hay una cosa muy importante. Ah, también. Peña Nieto duplicó la deuda externa, de 5 billones con que la recibió, la entrega con 10 billones. Eso es lo que debemos. Pero no ha dicho dónde está esa enorme cantidad de dinero. Entonces, tiene que decirlo. Es elemental que digan qué hiciste con ese dinero o dónde lo tienes depositado. Regrésalo a México. Eso es elemental. Si no se hace eso, será la primera falla que tengamos. Y esos serán la Fiscalía General de la República quien tenga que hacer esas investigaciones. Por eso, si es un amigo de Enrique Peña Nieto, pues los va a proteger. No vamos a saber nunca ni dónde quedó ese dinero ni lo van a regresar. ¿Quién va a ser el fiscal general? Eso es muy importante. Es determinante para el arranque de México. Así es. Acuérdense bien lo que les estamos diciendo. El fiscal. Ahí está la clave. Que hasta ahorita no hay. Si ponen ellos un fiscal a su modo, esto ya valió sorbete. Vamos a una pausa y continuamos. Los dichos mexicanos son muy conocidos.
sobre todo por su realismo, porque son burbujas de sabiduría que brotan de las entrañas del pueblo, que resumen el pensamiento de miles o millones de personas, de todos los estratos sociales. Por eso casi nunca se equivocan. Siempre dan en el punto neurálgico, para bien o para mal. Por ejemplo, hay una expresión muy contundente que reza: el pasado te condena, especialmente si es negativo, porque te echa encima un nubarrón de culpabilidades que parecían olvidadas, pero que están allí latentes en el ánimo de la gente. Es precisamente lo que está sucediendo con el licenciado Manuel Bartlett Díaz, con un pasado de priista recalcitrante que no puede borrar con nada del mundo. Por eso, ahora que pretende enmendarse, se le vienen encima voces acusadoras que se escuchan con estruendo en todos los ámbitos de la sociedad mexicana, principiando por la caída del sistema de 1988, para impedir el triunfo resonante del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, dándole un vuelco al destino del país, porque dio lugar a la llegada de Carlos Salinas de Gortari para que hiciera de México un botín de forajidos, con la consiguiente desgracia para millones de mexicanos que tuvimos que padecer los excesos del psicópata de Agualegua, que nos hundió en la desgracia, relevado por Ernesto Zedillo, el responsable del FOAPROA. Después llegaron los nefastos panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, que poco les faltó para acabar con la nación, con la complacencia de diputados y senadores traidores a la patria. Pero todo eso es historia. Resulta que ahora tenemos un Manuel Bartlett Díaz arrepentido, dispuesto a enmendar los errores del pasado, haciendo una buena labor al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Hay otro dicho que dice, muy popular, que dice: de los arrepentidos se vale Dios. A lo mejor conviene darle otra oportunidad al ex secretario de Gobernación, siguiendo la voz de Jesús de Nazaret cuando dijo: el que se sienta libre de toda culpa, que lance el primer peñascazo. Y nadie se atrevió a lanzar la primera piedra. Ahora bien, nadie podrá negar que el licenciado Bartlett Díaz es un hombre con capacidad para desempeñar cualquier puesto que se le encomiende y cuenta con la experiencia suficiente para tomar decisiones acertadas en beneficio del país. No es ningún improvisado, como el Junior Alfredo del Mazo, que acaban de imponer hacerlo gobernador del Estado de México, para desgracia de los mexiquenses. Bartlett Díaz es un político de altura, consagrado en el servicio público y leal a las instituciones. Nadie lo puede dudar. Y si el licenciado López Obrador
confía en su persona, es porque sabe lo que está haciendo. Yo tengo plena confianza en el buen juicio del político tabasqueño, porque es un hombre que ha dedicado su vida entera al servicio de la nación y nunca nos ha defraudado, sin dejar de reconocer que es un ser humano susceptible de equivocarse como todos los hombres. Pero si hacemos un balance de su larga trayectoria de servicio como líder de masas, encontraremos un saldo altamente positivo. Por eso debemos apoyarlo en esta hora crucial para el devenir histórico de México. No debemos olvidar en ningún momento que el enemigo nos está acechando para aprovechar cualquier descuido y sembrar confusión en la opinión pública nacional. Así están las cosas en nuestro país, porque mucha gente dice, ya ganamos, y ganamos en una forma aplastante. No quedó lugar a dudas. Sí, es cierto, tienen razón, ya ganamos. Pero el enemigo está allí, está aquí, lo tenemos enfrente, no se ha ido, no se ha muerto, está vivo, con el deseo ferviente de cambiar la situación. La prueba la tenemos en cada paso que damos. Los medios de comunicación están todavía manejados por los grandes magnates del servicio público. Así es. Siguen siendo mangoneados. Así es. Los mercenarios que tienen allí en las televisiones siguen al servicio de la gente del dinero. No ha cambiado mucho. Todavía tienen la esperanza de meter zancadilla. Así es. Quieren enturbiar el ambiente para que el licenciado López Obrador encuentre toda clase de dificultades para gobernar, para luego echar al vuelo a la prensa mercenaria y decir, mire, el que iba a cambiar México, ahí está. Esa es la izquierda. No saben gobernar, no saben. Son puros habladores. Esa es la tirada. Hay que ver un poquito más allá para poder darnos cuenta de la situación. Así es. Ya ganamos y lo ganamos en buena ley. Es la primera vez en muchas décadas que un presidente llega al poder con paso firme y con la frente alta. Y con legitimidad es lo que le sobra al licenciado López Obrador. Pero los enemigos de México, el anti-México, está allí, allí presente. No se ha ido, no se va a ir. Por eso debemos estar alerta, no bajar la guardia en ningún momento. Tenemos que seguir luchando y apoyando al licenciado López Obrador y no dejarnos engañar. Los medios de comunicación todavía están al servicio de ellos. Va a tardar un rato para que esto se acomode. El día de ayer, distinguidos comentaristas de la televisión pusieron en primer lugar lo de la profesora Elbester, cuando el primer lugar debió haber sido la toma de que ya el licenciado Andrés Manuel era presidente electo. El día de hoy, que entra por primera vez al Palacio a pedir cuentas, ¿qué me vas a entregar?, toman eso al segundo lugar y ponen delincuentes en primera plana.
tienen que nombrar al fiscal general de la República. Es importante. Y nos dicen nuestras asesoras, gracias Guille, nos dicen nuestras asesoras que tienen 22 días para nombrar al fiscal general. Y esto es muy importante. Pero no nada más es ese trabajo que está haciendo el licenciado Andrés Manuel. El grupo de seguridad arrancó hoy el segundo foro de pacificación nacional en Torreón. Antier fue el primero en Ciudad Juárez, hoy es en Torreón. Y al mismo tiempo mañana está programada ya un desayuno con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El licenciado Andrés Manuel no descansa ni un segundo, pero no nos dejemos engañar. Las caricaturas que salen en el internet y las noticias que salen en los periódicos traen un segundo fondo. Muchos, para hacer quedar mal al licenciado Andrés Manuel y debilitarlo. Pero si lo debilitan a él, nos debilitan a nosotros, porque nosotros lo pusimos ahí. Por eso es importante que tomemos conciencia de lo que está sucediendo. Vamos a una pausa, adelante. Regresamos a las noticias. El día de hoy, desde la mañana, el licenciado Andrés Manuel López Obrador salió de su casa de transición de gobierno y llegó hasta el Palacio Nacional. Sin motocicletas, Arturo, sin carros blindados, sin descubiertas de motociclistas, llegó hasta el Palacio Nacional, entró y muchas horas transcurrieron, que por cierto ahorita todavía no las podemos ver, hasta que salieron a dar conferencia de prensa. Ahí mismo estaban los medios esperando que les dieran la nota, pero hasta el momento en que entramos a este programa no había salido todavía en vivo a decir. Imagínense cuántas horas tenían ya, Arturo, adentro del palacio platicando. Hay muchos pendientes, muchos. Dice Arturo Geraldo que nos van a entregar un país en ruinas. Comprometidos nuestros dineros por años y años, por generaciones y por generaciones. Sin embargo, el presidente Peña Nieto reiteró, cuando recibió al licenciado Andrés Manuel esta mañana, reiteró la disposición de su gobierno para entregar una transición ordenada y benéfica para el país. Les recordamos que dentro de todo lo que se está haciendo en estos momentos, hay que nombrar al fiscal general. Y eso es una de las partes más importantes que se tienen que tratar en este momento. El gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, la división de poderes, la fiscalía y la relación con los medios de comunicación. ¿Habrá problema en eso, Arturo? ¿Irá a haber problema? ¿Tú qué dices? No sé, pudiera ser, porque hay que acordar que los que salen en las pantallas, los conductores de la televisión, no son más que empleados. Ellos les dicen lo que tienen que hacer, les dan una línea y no te vas a salir de ahí, porque si se sale de esa línea, va para afuera. Como Carmen Aristegui. Como Carmen Aristegui. Señaló la casita blanca del presidente y la votaron. Salió, muy bien. Entonces, los medios van a seguir fastidiando, porque están las grandes empresas editoriales están en manos de gente adinerada. No cualquier gente puede poner una televisión. ¿Una televisora? Una televisora, ¿no? Una empresa editorial. Se necesitan muchos recursos. Además, influencia. Por eso los medios ahí van a seguir. Bueno, a reserva de que nos digan durante esta noche de todo lo que trataron el día de hoy en el Palacio Nacional, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador mañana se reunirá con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tendrán un desayuno privado. El encuentro será a las 9 de la mañana en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia en el centro histórico de la capital. Se prevé que al término de la reunión se emita un mensaje a los medios de comunicación.
¿Qué resultados podrá dar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo? ¿Qué podemos esperar ahí? La plática con los ministros de la Suprema Corte de Justicia, me imagino que va a ser un tanto difícil, ¿no? Porque los señores parece que no quieren entender en cuanto a reducirse los sueldos, ¿no? No es posible que en un país donde tenemos 60 millones de pobres haya un pequeño grupo de varones que cobran 650,000 pesos mensuales, aparte de bonificaciones, gratificaciones y un montón de seguros de vida, de prestaciones, que no dejan el mes por 1,000,000 de pesos. ¿Cómo es posible que eso esté sucediendo en un país como México? No sucede en ningún otro país del mundo, En ningún otro país del mundo hay personas que ganen esas cantidades insultantes de dinero. Pero los señores han dicho que ellos no se van a rebajar el sueldo. En todo caso, se van a amparar porque su labor es muy delicada. Y habría que preguntarles, su labor es más delicada que la del presidente de la República. Y el presidente de la República gana 108,000 pesos mensuales. De modo que ahí va a haber dificultades. No sé, a lo mejor el licenciado López Obrador sabe torear a esta gente y los convence de que no es prudente que ganen esos sueldos tan elevados. Cuando imagínense ustedes, 500,000 de pesos, un ministruco de eso. Cuando los sueldos comunes son de 10,000, 12,000 pesos, 15,000. No es posible. Además es vergonzoso que tengamos esa clase de individuos enquistados aquí en el poder. El señor Alfonso Durazo, se llama, el de seguridad, sí. Está presidiendo una mesa sobre la inseguridad y pacificación que se necesita en el país. El licenciado Andrés Manuel está en el Palacio Nacional. Mañana se está programando la reunión con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el señor Alfonso Romo va a hablar con los medios de comunicación, Arturo, con los de radio y de televisión. Contentísimos salieron esta mañana los concesionarios e industriales de la radio y de la televisión de su desayuno con Alfonso Romo, próximo jefe de la oficina de la presidencia con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Nos cuentan que el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y de la Televisión, José Luis Rodríguez Aguirre, hizo planteamientos generales sobre la situación del gremio en distintas zonas del territorio nacional. Don Alfonso Romo, nos relatan, dijo estar abierto para ser un interlocutor entre el futuro gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador y con la radio y la televisión. En el terreno de la actividad económica se planteó la necesidad de poner atención especial en la actividad en el sur y sureste del país. También nos detallan que en ese encuentro, que fue realizado en un restaurante que se llama La Hacienda de los Morales, el señor Romo comentó que el presidente electo aspira a tener una administración eficaz, eficiente y menos onerosa, que quiere decir menos costosa, Arturo. Sí. Esto es prioridad para generar un país mucho más competitivo con una actividad económica nacional fortalecida. Eso es bueno, Arturo. Pero le están diciendo que ya no les van a dar los millones que les daban. Pues no sé si les habrán dicho ya. Bueno. Pero que se los van a, cuando menos que se los van a reducir, eso es indiscutible. Porque en este sexenio, Enrique Peña Nieto les dio a los medios de comunicación 60,000 millones de pesos
Oyeron bien. En el sexenio. 60,000 millones de pesos canalizó el gobierno de México hacia los medios televisivos y de la radio para tenerlos contentos. El embote siempre va disfrazado con publicación. A los periódicos aquí los tienen subsidiados, con excepción del Z. Vaya, mis respetos al Z. Yo lo leo todos los viernes, cada semana. Trae muy buen contenido y se nota inmediatamente que es un periódico independiente. Los demás periódicos no se meten con el señor gobernador para nada. ¿Qué te quiere decir eso? Compadre, estás... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cada quien su vida, no. Ajá. Pero como son servicios públicos, pues redundan en perjuicio del público que lee esos periódicos, porque no está bien informado. Al contrario, está desorientado. Eso es una grosería. Es una traición al público lector. Si no le dice la prensa, la televisión, los programas televisivos la verdad al pueblo, está engañándolo. Así es. Y un engaño es siempre una mentira. Entonces, cada vez que nos ocultaban lo que estaba sucediendo y la cantidad de dinero que manejaban por debajo del agua, Arturo, es una traición al pueblo, pero el pueblo ya se despertó y se dio cuenta. Entonces, es importante que sepamos que por debajo del agua todavía ellos están tratando de minimizar lo que hicimos el pueblo de México, despertar, salir a votar, hacer una revolución pacífica, porque eso fue lo que logramos, y eso lo quieren minimizar todavía en los medios de comunicación. Ayer abren la nota y pregunta Carlos Loret de Mola, Arturo. Seguramente que la profesora Eloester salió porque hoy presionó el licenciado Andrés Manuel. ¿Qué es eso, Arturo? ¿Por qué enlazar a una delincuente con el evento más limpio que había logrado el país, el pueblo de México? ¿Por qué enlazarlo? Oye, no solamente son, ¿cómo se dice? Sinvergüenza, ¿no? Corrientes. Sino que son corrientes. Porque no hay necesidad de llegar a esos extremos para quedar bien con el patrón. No, pues yo a lo mejor sí, Arturo, porque está ese hombre, bueno, todas las mañanas diciendo cosas que no corresponden a la dignidad del pueblo mexicano. Fíjense lo que les digo, de veras parece que nos sienten como débiles mentales o no sé, creen que así nos engañaron, pero no, la verdad es que todos estábamos muy conscientes. En San Lázaro, las últimas reuniones que está haciendo el Congreso mexicano, Arturo, espera definirse la coordinación parlamentaria. Esto es muy importante porque se van a nombrar las comisiones. En el foro de inseguridad o de pacificación pide el señor Durazo a los miembros de la sociedad que se manifiesten si hay abusos de autoridad. Todo lo que están tomando en cuenta, Arturo, para hacer el plan y que el día 1 de diciembre entre este gobierno con el plan ya hecho, con la información que el pueblo les da. También hay una información que lo que dice Arturo, Televisa se niega el día de hoy a darle información, Arturo, sobre los pagos de sobornos que se comentan a nivel mundial que recibió de la FIFA. No me quiero meter con los problemas de deportes, que eso nuestro compañero René Mora es el que sabe de eso, pero sí, en la parte política, Televisa se niega a dar la información, Arturo, para decir si recibió sobornos de la FIFA. Entonces no nomás recibían dinero del gobierno, Arturo, recibían dinero de todas partes. Por eso necesitamos todos estar al pendiente y saber que no es nada más ya, aquí te entrego y aquí te quedas, no. Sin embargo, Arturo, el dólar a nivel
mexicano, ¿cómo nos va? Ahorita se mantiene sólido. Desde que llegó el licenciado López Obrador, desde el triunfo del licenciado López Obrador, la moneda se ha ido recuperando. 2 pesos y fracción. Así es. En un mes, en 5 semanas, más de 2 pesos se ha reconstituido la moneda mexicana. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nos estaban engañando para que nos diera miedo y nos dijeran que si ganaba el licenciado Andrés Manuel se iba a ir a 25 o a 30. Nada de eso es cierto. El mundo nos ve con respeto ahora. Mexicanos, sintámonos orgullosos de eso. Hasta la próxima, les dice Esperanza Íñiguez. Gracias por escucharnos. Arturo Geraldo, su servidor.